Audiencia pública de fecha 8 de enero de 2026. Expediente de elecciones generales número 17.631-2026. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución número 449 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Andrés Aquilino Asín Meléndez, candidato al Senado de la República por la mencionada agrupación en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Ahora Nación, no se ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 2, expediente de elecciones generales número 18.011-2026. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Fe en el Perú contra la resolución número 572 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Senado de la República en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Fe en el Perú no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 3, expediente 18.107 de elecciones generales. Apelación presentada por el personero legal de la organización política Fuerza y Libertad contra la resolución número 525 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso de la República por la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Fuerza y Libertad participa el abogado Sergio Óscar Collazo Román. Adelante, doctor, lo escuchamos. Por favor, ¿tiene su medalla puesta? Sí, doctor, tengo mi medalla puesta. No lo veo. Sí, doctor. Adelante, lo escuchamos 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señor miembro de este honorable colegiado, venimos como Alianza, Fuerza y Libertad a impugnar la resolución 525 del Jurado Electoral Especial de Huaura, cuyo fundamento principal es declarar improcedente la inscripción de listas para la suscripción de Lima Provincias. Ellos establecen que nosotros no tenemos una afiliación vigente al 12 de julio por cuanto nos miran como un partido político, cosa que no corresponde, porque somos una alianza política inscrita debidamente y con un padrón comunicado por RENIET. Formamos dos partidos políticos de alianza, Fuerza Moderna y Batalla Perú. El jurado electoral en su escueta resolución establece que nosotros, al ser dos partidos inscritos y como Fuerza y Libertad como partido, dice, no tenemos una afiliación vigente, sino como dos partidos independientes, cosa que no nos miran como alianza. Ese es el error y nos causa agravio por cuanto nos considera que somos un partido político y no una alianza electoral. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos se revoque la impugnada y reformándola, solicitamos se inscriba a la lista de candidatos a la circunscripción electoral de Lima Provincias por los ciudadanos Sara María Ne Contreras Alarcón, Alcides Jesús de Carrión y David Martín Segarra Albarracín. Eso es todo, señor presidente. Muy buenas tardes. Estoy a la Gracias, doctor disposición a todo lo que Collazos. puedan hacer. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Si no, la causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente de elecciones generales 18.124. Apelación presentada por la organización política Fuerza Popular contra la resolución 611-2025 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3. En el extremo que declaró la improcedencia de la solicitud de inscripción de Obed Bernuy Atachagua, candidato a la Cámara de Diputados, en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Fuerza Popular participa la abogada Mireya Marjorie Uno Cangalaya. Buenas tardes, doctora. Adelante, 3 minutos para su informe. Buenas tardes. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados, el Jurado Especial Electoral ha sostenido su decisión señalando que la solicitud de la licencia sin goce de haber presentada por nuestro candidato ante la UGEL de Coronel Portillo no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 5 de la Resolución 110 de 2025 del Jurado Nacional de Elecciones, que indica que la licencia debe ser concedida a partir del 11 de febrero de 2026 hasta el 12 de abril de dicho año.
Señores magistrados, nosotros sostenemos que la exclusión al declararse la improcedencia de la inscripción del candidato resulta desproporcionada por las siguientes razones. Existe una voluntad inequívoca de cumplimiento. El candidato solicitó su licencia en el plazo que la ley otorga, invocando expresamente el artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esto demuestra que su intención siempre fue cumplir con la norma de separación temporal del cargo mientras se encontraba en periodo electoral, garantizando su neutralidad como funcionario, evitando el uso del cargo público y afectar la igualdad con los otros candidatos. Ha existido un evidente error material en su solicitud, pues en vez de consignar su licencia, que debía de ser desde el 11 de febrero, se solicitó desde el 12 de febrero de 2026. Es correcto. Se realizó la corrección oportuna, subsanación, antes que el órgano electoral emitiera una decisión definitiva. El candidato presentó un escrito con fecha 29 de diciembre del 2025 ante la UGEL corrigiendo el error material y solicitando que la licencia se otorgue desde el 11 de febrero. Debe sopesarse la primacía de lo sustancial sobre lo formal. Un error material de un día, verificado y corregido, no debe generar la muerte civil política de un ciudadano. El derecho a ser elegido es un derecho fundamental que no puede sacrificarse por una formalidad aritmética, cuando el deber sustancial sea cumplido. Invocamos el principio de conservación del voto y tutela del derecho de participación política, lo cual está plasmado en el artículo 10 del título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. Finalmente, señores magistrados, no existe afectación de igualdad de la contienda ni a la transparencia. Mantener la improcedencia sería incurrir en un formalismo excesivo. Por ello solicitamos que se valore la diligencia del candidato al subsanar el error y se permita su participación en este proceso democrático. Por lo expuesto, solicitamos que se declare fundada la apelación interpuesta y en consecuencia que se revoque la resolución apelada y disponga la admisión de su candidatura, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Uno. Los señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Si no, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 5, expediente de elecciones generales 18.189. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 297 del Jurado Electoral Especial de Ica, que declaró improcedente la candidatura al Senado de José Luis Elías Ábalos en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Alianza para el Progreso participa la abogada Ana Rosa Mendieta Leiva. Adelante, doctora, 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y miembros del jurado. Vengo a saludarlos, a informar y sustentar respecto al recurso de apelación presentado contra la resolución 297-2025, Jurado Electoral Especial ICA. Resolución que declaró improcedente la candidatura del actual congresista de la República, José Luis Elías Ábalos, por cuanto han considerado que debió haber solicitado licencia sin goce de haber. Pese a que oportunamente respondimos que en su condición de congresista de la República no le corresponde, y lo sustentamos anexando la consulta al Jurado Nacional de Elecciones que hiciera nuestro actual candidato en octubre 2025 y cuya respuesta de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones el 28 de octubre del 2025 concretamente fue que no le corresponde a los congresistas de la República solicitar licencia, anexando su respuesta a la resolución 164-2000, Jurado Nacional de Elecciones, donde se indica textualmente: declarar que los congresistas de la República en ejercicio no están obligados a solicitar licencia sin goce de haber para postular como candidatos en las elecciones generales. Además, hicimos conocer al Jurado Electoral Especial de ICA que también existe pronunciamiento del Congreso de la República que indica que los congresistas en ejercicio de sus funciones no están obligados a solicitar licencia sin goce de haber. Es por ello, señor presidente, le solicito se sirva a declarar fundado nuestro recurso de apelación, dejando sin efecto la resolución apelada y se ordene la inscripción de la lista del candidato José Luis Elías Ábalos, candidato a senador por la región Ica, presentado por la organización política Alianza para el Progreso. Es importante precisar que nuestros argumentos y medios probatorios no han sido valorados por los miembros del Jurado Electoral Especial de ICA y más bien han manifestado su total rechazo al pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones mediante la resolución acotada,
mientras que en otros jurados electorales especiales, como Maynas, entre otros, han admitido listas de congresistas en ejercicio y no les han exigido licencia. Mantenemos nuestra posición, reforzando nuestros fundamentos y conocedores de la mala interpretación de algunos jurados electorales especiales, como es este caso, es que hoy, jueves 8 de enero de 2026, venimos adicionalmente a manifestar que hemos anexado a nuestra apelación la solicitud de licencia sin goce de haber que presentó nuestro candidato José Luis Elías Ábalos con fecha 13 de octubre del 2025, así como el reporte de seguimiento de acciones por el sistema del Congreso de la República, firmado por el oficial mayor y que generó el registro único 2833681, aun cuando no corresponde pedirlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctora. Adelante, señor Trujillo. Expediente de elecciones generales, número 18.235. Apelación presentada por la organización política Alianza Electoral Unidad Nacional contra la resolución número 444 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Miriam María Trujillo Contreras, candidata a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Alianza Electoral Unidad Nacional participa la abogada Lourdes Elmira Rosario Flores Nano. Doctora, abra su cámara, por favor. Adelante, doctora, la escuchamos por 3 minutos. Sí, señor presidente, solicitó al jurado electoral revocar la resolución dictada por el juzgado especial de Pasco. Se ha declarado improcedente la inscripción de la candidata Miriam Trujillo Contreras, porque en efecto ella tiene una condena en un proceso de omisión de alimentos. Pero se ha demostrado fehacientemente, señor, las circunstancias en que esto se dio. Fue un problema claramente familiar. El padre de su hija, con que ella tiene un distanciamiento, un problema realmente un móvil personal, pidió alimentos, ella estaba internada y hospitalizada y se le sigue un proceso penal. En el momento en que ella toma conocimiento del proceso penal, como puede verse de autos, porque todo eso nos han pedido las sentencias, ella se apersona al proceso, por supuesto paga los 3.000 soles que estaban pendientes, se allana, pero se le da por condenada porque se le juzga anticipadamente. Entonces, es cierto que hay una condena, pero se han dado todas las circunstancias que he señalado. Ella, por supuesto, no está en el registro de deudores alimentarios. Es una empresaria honesta, trabajadora, y por estas razones pedimos a ustedes, en un ejercicio de ponderación y de proporcionalidad, ponderar el derecho de participación política frente a estas circunstancias que se ven claramente responden a una situación familiar. Y donde ella finalmente, como repito, se ha puesto a derecho de inmediato, ha pagado, vive con su hija, la hija nunca, esto se da en momentos en que está hospitalizada, la hija nunca ha dejado de vivir con él, y repito, no tengo por qué entrar en las consideraciones, se trata de un problema de carácter absolutamente familiar que no puede descalificar a una persona ni impedirle ejercer su derecho de participación política. Se nos solicitó la sentencia, por supuesto se declaró hecho, se nos solicitó la sentencia se presentó, de modo que cuenta el jurado electoral con todos los elementos para advertir que es un problema de origen familiar, de un interés de tercero, que la ha perjudicado, pero que no puede privarla de su derecho de participación política, porque lo que la ley busca es que finalmente la obligación alimentaria se cumpla, que se defienda a la familia, y en este caso más bien ha habido un clamoroso abuso en su contra. Por esas consideraciones, ruego a ustedes revocar la sentencia del jurado de Pasco y ordenar la inscripción de la candidata Miriam Trujillo como candidata a diputada por la circunscripción de Pasco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctora. Adelante, señor Buenas tardes, Trujillo. muchísimas gracias, señor. Número 7, expediente de elecciones generales 18.248. Apelación presentada por la organización política Alianza Electoral Venceremos contra la resolución 585 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Pablito Arturo Cuyubamba Ninahuanca en la lista de candidatos para la Cámara de Diputados de la mencionada organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Alianza Electoral Venceremos participa el abogado William Poli Melgarejo Vidal. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, Cámara. con su venia, señor magistrado. Adelante. Sí, en esta oportunidad presentamos esta apelación con el motivo para que se revoque la resolución emitida por el Jurado Especial de Vocáblica. En ese sentido, señor magistrado,
ante una situación de una declaración de una solicitud de permiso sin goce de haber emitido con fecha de 11 de febrero del 2025, un error material involuntario, porque esto fue remitido por la autoridad cuando él dispone su solicitud, y nosotros presentamos la solicitud para que se le otorgue la licencia, pero con fecha de 11 de febrero 2026. Sin embargo, ante esas situaciones, como vuelvo a repetir, un error involuntario, se ha presentado su documentación y ha sido, pues, declarado improcedente su candidatura de nuestro patrocinado. En ese sentido, señor magistrado, pues solicitamos, ante la presentación de la solicitud propiamente dirigida a la institución pública, donde se solicita que se declare la reprobación sin goces de haber, sin efecto, pues, en ese sentido, pues, ¿no?, que sea con fecha del 11 de febrero de 2026. Es por esas razones, señores magistrados, nosotros hemos presentado la solicitud para corroborar y sustentar, pues, nuestro petitorio. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 8, expediente de elecciones generales 18.260. Apelación presentada por el personero legal de la organización política Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú contra la resolución número 460 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que declaró improcedente por extemporánea la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados de la referida organización política. Por la organización política Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú, participa el abogado Rodrigo Renato Noblecilla Cruz, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. Adelante, doctor. Autorizado el PPT. Lo escuchamos. Con su venia, señor magistrado y señor presidente y señores magistrados presentes. ¿Voy a pasar a la siguiente, por favor? Petitorio. ¿Puede pasar la última? En la 2, déjenos. En la 2, por favor. Diapositiva 2. Bueno, señores magistrados, la resolución venida en grado es la 460-2025, expedida por el Jurado Especial de Coronel Portillo, que declaró improcedente la lista de candidatos a diputados de dicha jurisdicción por una inscripción supuestamente extemporánea. Nuestro petitorio es el siguiente. Solicitamos que declare fundada esta apelación interpuesta, pero previa acumulación debe revocar las resoluciones no solamente de improcedencia de la Coronel Portillo, sino de las distintas jurados electorales especiales, excepto la plancha presidencial, que ya está inscrita, y la lista de diputados que ya está en trámite y subsanada, ¿no? Y como segundo punto, señor magistrado, disponer la devolución de los expedientes a los jurados especiales, los jurados electorales especiales para la inscripción, ¿no? Y disponer que se proceda a la calificación de nuestros candidatos, tomando en consideración las resoluciones 40 y 41 de 2025 del Jurado Especial de Lima Centro, que dispuso, señor magistrado, en Derecho y en Justicia, otorgar un plazo adicional para la inscripción de nuestros candidatos. Es ahí, señores magistrados, que el 26 de diciembre nosotros llegamos a inscribir 43 listas. Producto de ello, del 26 de diciembre, han venido pronunciándose a posterioridad los demás jurados electorales especiales, declarando improcedente, ¿no?, la inscripción de estos candidatos. Es el caso ahorita de Coronel Portillo, señor magistrado. Y respecto a ello, quiero mencionar lo siguiente. Existe un informe de fecha de hoy día, el 0025-2026, de la Oficina General de Tecnologías, en la página 16, donde inclusive hay la foto de nuestros personeros, señor magistrado, en la sede de Jesús María de Declara Más, donde no se le pudo dar solución, señores magistrados, al problema de inscripción de nuestras listas, lo que afecta el derecho de participación política. No solo eso, señor magistrado, de 31 de diciembre también está el informe de la Oficina de Desarrollo Tecnológico, expedido por el ingeniero Piero José Chilango Vela, donde también corrobora lo que señalamos, que es un error de Declara Más y la firma de Signet, ¿no?, del tercero que brinda este servicio, que no ha podido solucionar, señor magistrado. Por lo tanto, esa falla no puede ser atribuible a la organización política que represento, señor magistrado, ¿no? Señor magistrado,
Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Número 9, expediente 18.281. Apelación interpuesta por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución 452/2025 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que resolvió respecto a la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado de la referida organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Juntos por el Perú participa el abogado Carlos Adeval Zafra Flores. Adelante, doctor, abra su cámara. Lo escuchamos 3 minutos. Muy agradecido. Buenas tardes, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad, con la interposición de la resolución 452-2025 del Jurado Electoral Especial de Pasco, ponemos de manifiesto ante este pleno la situación de 31 listas de nuestra organización política que por deficiencias, incidencias que se han presentado en la plataforma Declara Más, no pudieron ser ingresadas en su oportunidad, las cuales se han presentado de manera física en cada uno de los jurados electorales especiales y sin embargo en varias de ellas, como en este caso de Pasco, han sido declaradas improcedentes. Es por ello que nosotros hemos interpuesto recurso de apelación. ¿No? ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? ¿No? El día 23 de diciembre nosotros hemos estado ingresando dentro de la plataforma Declara Más cerca de 12 listas de nuestra organización política, ¿no? Hemos estado posterior a la medianoche del día 23 ingresando información adicional, pero han presentado situaciones de incidencia dentro de Declara Más que han impedido continuar. Esto lo que nos refiere el área tecnológica eran por un tema de firmas, pero esta situación de las firmas son esenciales para pasar de una etapa a otra etapa dentro de la misma plataforma Declara Más, lo que nos ha impedido seguir avanzando con este registro de información. Esta situación, esta incidencia se ha presentado posterior a la medianoche y aproximadamente hasta las 5 de la mañana. Cuando posterior a las 5 de la mañana otra vez se ha retornado esta posibilidad de ingresar, hemos seguido ingresando nuestras listas, pero al final hemos ingresado 26 listas hasta el periodo del mediodía, ¿no? Dejando pendiente 31 listas que no han podido ser ingresadas precisamente porque no hemos tenido ese periodo de tiempo desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, que con ese tiempo hubiéramos podido ingresar esa totalidad de listas. Solicitamos al día siguiente, a través de escritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, que nos diera una situación al respecto, en la medida que la segunda disposición complementaria final del reglamento establece que en todo lo no previsto en el presente reglamento que se encuentra vinculado a eventuales contingencias en el proceso de inscripción y fórmulas y lista de candidatos, el Pleno del Jurado Nacional resolverá en uso de sus facultades. Es por eso que nosotros remitimos el escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones y nos respondieron diciendo que presentemos estos escritos a cada uno de los jurados electorales especiales, que precisamente en el Jurado Electoral de Pasco lo presentamos y se nos declaró la improcedencia. Es por eso que nosotros solicitamos que se nos dé fundada esta apelación y se nos permita que en todas las jurisdicciones, estas 31 en donde nosotros hemos tenido este inconveniente, se nos permita el registro de las listas pendientes, ¿no? En la medida que... Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente de elecciones generales 18.285. Apelación presentada por la organización política Alianza Electoral Venceremos contra la resolución 445 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que en el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Johnny Freud Solís Luis, candidato a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Alianza Electoral Venceremos concurre el abogado William Poli Melgarejo Vidal. Adelante, doctor, ahora su cámara, 3 minutos para su informe. Con su bien, señor magistrado. En esta oportunidad, señor magistrado, interponemos recurso de apelación para que se revoque la resolución números 445-2025 del Jurado Electoral Especial de Pasco. En ese sentido, señor magistrado, pues atendiendo la resolución, tenemos que precisar cuál fue la resolución primigenia sobre que esto se fundamenta. Cuando mi patrocinado fue observado
y solicitaron la subsanación fue por la declaración de hoja de vida. En ese sentido, la resolución primigenia, la 412-2025 de JEE de Pasco, manifiesta, o mejor dicho, solicita al candidato que modifique la fecha de inscripción, donde dice 11 de diciembre de 2025, tendría que haberlo presentado con fecha 21 de diciembre de 2025. Eso fue la observación con respecto a mi patrocinado Johnny Freud Solís Luis. En ese sentido, señor magistrado, una vez presentado, el jurado electoral especial de Pasco vuelve a sacar una resolución declarando improcedente, y esta vez argumentando situación que no fue atendida, o mejor dicho, no fue observada en su primera oportunidad, indicando que esta vez mi patrocinado consignó mal el número de su DNI. Efecto un error material, involuntario. Es por esas razones solicitamos nosotros que se revoque, porque no fue atendida, no fue observada en la primera resolución para que pueda ser subsanada. Sin embargo, ahora nos declaran improcedente a raíz de que se consigna mal el número de DNI, situación que perjudica la voluntad de participar en las elecciones políticas de nuestro Perú. En ese sentido, señor magistrado, también esto es una resolución incongruente, porque si bien es cierto, no ha sido óbice para que pueda ser sustentada, no hay sustento con respecto a la situación y no se está en el marco de las causales para que se declare improcedente una solicitud de inscripción y la forma de lista de candidatos a los diputados y a senadores. En ese sentido, como ya nosotros podemos y conocemos cuál es el artículo 36, donde indica, pues, ¿no?, cuáles son las causas para que se pueda declarar improcedente. Y no está este tipo de error material que pueda ser óbice para que se pueda declarar improcedente. Por esas razones, señor magistrado, solicitamos se revoque en todos sus extremos y se declare fundada nuestro recurso de apelación a favor de nuestro patrocinado Johnny Freud Solís Luis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor magistrado, ¿alguna pregunta? La causa queda del voto. Buenas tardes, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 11, expediente de elecciones generales 18.299. Apelación presentada por la organización política Partido Demócrata Unido Perú contra la resolución 575 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado para el departamento de Huánuco por la referida organización política. Por la organización política Partido Demócrata Unido Perú, ha solicitado usted la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda del voto. Número 12, expediente de elecciones generales 18.303-2026. Apelación interpuesta por el personero legal del partido político Progresemos contra la resolución 578 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Óscar Javier Vega Remigio, candidato al Senado de la República por la mencionada agrupación política en el marco de las elecciones generales 2026. Por el partido político Progresemos participa la abogada Nora Rosario Vega Remigio. Adelante, doctora. Abra su cámara, por favor. 3 minutos para su informe. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, señores del Jurado Nacional de Elecciones. En esta oportunidad me trae el recurso de apelación presentado contra la resolución 778-2025 del Jurado Especial de Huaura, en la cual se resuelve declarar improcedente la solicitud de la inscripción a la lista de candidatos al Senado del Congreso de la República al candidato Óscar Javier Vega Remigio, en cuanto a la presentación de la declaración jurada de consentimiento en el anexo 11 y la declaración jurada electoral. Tenemos que ellos señalan que el formato de declaración jurada de hoja de vida no condice con la declaración jurada, la declaración jurada de consentimiento. Eso es un error que se evidencia en el anexo 1 y 2, por cuanto efectivamente el jurado electoral especial no considera que las fechas son una posterior a la otra. Es decir, en el anexo 1 es del 21 de diciembre del 2025 y la jurada es la del 23 de diciembre de 2025. Es decir, como la norma señala que
puede ser, el artículo 36.3.6 señala de que debe ser o la misma fecha o posterior a ella, cosa que se ha presentado. Ese es en cuanto al primer punto. En el segundo punto observado es que el candidato Óscar Javier Vega Remigio adjunte una resolución de hace 22 años emitida por cuanto él, en su formato, él en el rubro quinto, en relación a las sentencias, ha cumplido con declarar una sentencia firme del año 2004, el 2 de febrero del 2004, recaída en el expediente 24445. Es un delito de peculado cuyo fallo y pena fue de 3 años suspendida por el órgano jurisdiccional del 28 Juzgado Penal. El cumplimiento del fallo y se acredita que se encuentra rehabilitado y no era funcionario público. Se adjunta la declaración jurada número 3, en el anexo 3. Lo que sí podemos ver que esta sentencia de hace 22 años, el candidato no la tiene a la mano, por cuanto en 2 días es imposible tener el documento del Poder Judicial, ¿no? Las entidades del Estado han estado en un feriado compensable, entonces no se ha podido tramitar Pero en este punto nosotros nos amparamos en la primera disposición complementaria final del reglamento. Muchas gracias, doctora. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctora Vega. Número 13, expediente de elecciones generales 18.305. Apelación interpuesta por la organización política Progresemos contra la resolución número 579 del Jurado Electoral Especial de Huaura, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Abel Damián Uywa Contreras, María del Rosario Ramírez Cienfuegos, viuda de Celada, María Elena Marujo Puente, candidatos a la Cámara de Diputados, por la mencionada organización política. Por la organización política Progresemos participa el abogado Miguel Yagui Higa. Adelante, doctor, lo escuchamos. Ahora su cámara, 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados, muy buenas tardes. La resolución apelada declara improcedente la solicitud de inscripción de los señores Abel Damián Uywa Contreras, María del Rosario Ramírez Cienfuegos y María Elena Marujo Puente, candidatos 1, 2 y 4 respectivamente, de la lista de diputados por Lima Provincia del Partido Progresemos, por no subsanar en el plazo las observaciones respecto a las fechas consignadas en la declaración de jurada de hoja de vida y en el anexo 11. La declaración jurada de hoja de vida de los 3 candidatos obrante en el portal electoral y ofrecidos como medios probatorios en este expediente demuestran que en los 3 casos la fecha de confirmación del registro completo en el sistema informático es anterior al 23 de diciembre del 2023, fecha consignada en los 3 casos en el anexo 11, por lo que habiéndose cumplido plenamente con lo dispuesto por el artículo 33.6 del reglamento de inscripciones, corresponde en este extremo declarar fundada la apelación. Asimismo, respecto del candidato 1, Abel Uywa, se declara también la improcedencia por la no presentación del cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber en su condición de regidor municipal de Breña. El candidato cumplió con solicitar la licencia el 17 de diciembre y mediante acuerdo de consejo 068-2025 MDB del 19 de diciembre del 2025 se concede la licencia. Y en la misma fecha los documentos son remitidos al partido, el que omitió su presentación oportuna. En este extremo, señor presidente, solicitamos muy respetuosamente que se aplique el principio de control posterior y de verdad material, toda vez que la solicitud de licencia y su otorgamiento son anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción, siendo el acuerdo de consejo de la Municipalidad de Breña un documento público. Por las consideraciones expuestas, solicitamos al Supremo Tribunal Electoral se sirva a declarar fundada la apelación, disponiendo la inscripción de los candidatos en materia de observación. Es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenas tardes, doctor Yay. Adelante, señor Trujillo. Número 14, expediente de elecciones generales 18.309. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución 1179-2025 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, el extremo que declaró improcedente la solicitud de inscripción de José Artemio Muñoz Moreno, candidato a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Ahora Nación no se ha conectado. De acuerdo, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 15, expediente de elecciones generales 18.322.
Apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra la resolución número 802-2025 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, en el extremo que declaró improcedente a la solicitud de inscripción de Nilo Richard Romero Taipe, candidato a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. Por el partido político Fuerza Popular participa la abogada Mireya Marjorie Uno Cangalaya. Adelante, doctora, 3 minutos para tu informe. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral ha declarado la improcedencia de la candidatura bajo el argumento que el señor Nilo Richard Romero Taipe habría mantenido un vínculo con la mancomunidad Norbrae, razón por la cual, según el criterio del Jurado Electoral Especial, debió presentar licencia sin goce de haber, conforme al artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones. En consecuencia, el punto central del debate no es otro que determinar si el candidato mantenía o no un vínculo laboral, contractual o funcional con una entidad pública que haga exigible dicho requisito. Señores magistrados, es necesario ser absolutamente claros. El candidato Nilo Richard Romero Taipe no es ni ha sido funcionario ni servidor público, ni mantiene ni ha mantenido vínculo laboral alguno con la mancomunidad Norbrae. Señores magistrados, lo que sí existió y ha sido erróneamente interpretado por el Jurado Electoral Especial fue un contrato privado de asesoría de naturaleza civil, suscrito con una persona natural, el señor Guillermo Campos Lola, en su calidad de jefe de la comunidad nativa de Impanequiri, quien representó para dicho contrato a diversas comunidades nativas del distrito de Río Tambo, no a la mancomunidad Norbrae como entidad pública. Este contrato privado tuvo vigencia de 1 de abril de 2023 al 31 de enero de 2025, conforme se acredita con el anexo 3 y a la fecha se encuentra plenamente extinguido. Por tanto, no existe contrato directo con una entidad pública, presupuesto indispensable para exigir licencias sin goce de haber. La observación del Jurado Electoral Especial se origina en una consignación imprecisa en la hoja de vida, donde el candidato señaló haber prestado asesoría a la mancomunidad Norbrae. Sin embargo, tal como se explicó oportunamente en el suscrito de subsanación, dicha consignación obedece a un error material, pues lo que el candidato quiso expresar fue que prestó servicios de asesoría a comunidades nativas que forman parte de la mancomunidad en materia de trámites y gestión de viviendas del Programa Nacional de Vivienda Rural, y no a la entidad pública Mancomunidad Norbrae. Este error no tuvo finalidad dolosa ni buscó eludir exigencia legal alguna y es plenamente subsanable mediante notación marginal. En consecuencia, al no existir vínculo laboral, contractual ni funcional con una entidad pública, no resulta exigible el requisito previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones. No se configura incumplimiento legal alguno y la improcedencia carece de sustento jurídico. Exigir licencia sin goce de haber a quien no es funcionario ni trabajador del Estado constituye una aplicación errónea y extensiva de la norma electoral prohibida cuando se trata de restringir derechos fundamentales. El escenario más extremo del vínculo contractual que tuvo venció el 31 de enero del 2025. Por tanto, por expuesto, solicitamos respetuosamente se declare fundada nuestra apelación y revoque el extremo apelado y por ende admita a trámite la candidatura del ciudadano Nilo Richard Romero Taipe. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 16, expediente de elecciones generales 18.326. Apelación presentada por la organización política Primero la Gente, Comunidad Ecológica, Libertad y Progreso contra la resolución 8.928-2025 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que declaró improcedente por extemporánea la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de la referida organización política. Por la organización política Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, vienen a compartir su tiempo de defensa los abogados María Soledad Perestello y Marco Antonio Ceballos Bueno. Adelante, doctores, 3 minutos para su informe, los escuchamos. Señor presidente del jurado, señores y señora magistrada, venimos acá en la confianza que este colegiado será capaz de remediar el problema administrativo que ha generado un perjuicio a nuestro derecho y al derecho de otras 16 organizaciones y será un garante de los derechos constitucionalmente reconocidos, en particular el derecho a la participación política, tal como ha sido señalado en distintos precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional a propósito de trabas burocráticas o problemas administrativos que impiden el ejercicio de la participación política. En este caso, señores magistrados, no se trata de fallas del Partido Primero la Gente, sino de fallas administrativas en la firma Signet
que forma parte de la plataforma Declara Más que ustedes pusieron a disposición de los partidos y que falló de manera reiterada desde las 11:59 del día 23 hasta las 12 del día del 24. Sin embargo, el jurado, de manera sensata, sus funcionarios nos dieron la oportunidad de presentar los documentos físicos, habiendo, por supuesto, estos permanecido y permaneciendo todavía en su sistema. Por lo tanto, esperamos que se den las órdenes que se necesitan para que los jurados electorales especiales puedan proceder con su calificación. Señor presidente, señores magistrados, nosotros hemos dejado absolutamente claro en la apelación que hemos interpuesto contra la resolución expedida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que las fallas sucedidas en el sistema no tienen que ser imputadas a nuestra parte. Más aún, hemos adjuntado un acta notarial donde está detallado absolutamente todos y cada uno de los perjuicios y de los momentos en los que se sucedió esta suspensión en el servicio del Declara y en el servicio de la firma digital, que no ha sido contratada por los partidos, sino que ha sido ofrecida por el propio Jurado Nacional de Elecciones. Cuando nosotros hemos presentado la información de manera física, no ha sido iniciativa nuestra, ha sido por indicación del propio Jurado Nacional de Elecciones. Todo eso está acreditado en el acta notarial que les hemos adjuntado como prueba y que es parte del expediente de apelación que hemos interpuesto. No puede ser validado por vuestro colegiado, señor presidente, señores magistrados, el argumento expedido por el inferior jerárquico en el sentido de que como otros partidos pudieron ingresar las cosas de manera incompleta, entonces nosotros debimos haber actuado de la misma forma. Ese razonamiento no tiene ningún amparo de orden lógico y hemos presentado el día de hoy un conjunto de documentos, un pronunciamiento suscrito por 3 exdefensores del pueblo, por los juristas Guiguren y Grandes, por un conjunto de partidos políticos y por distintas entidades de la sociedad civil que acreditan que nuestra posición es amparable de derecho y estamos confiados, señor presidente, de que vuestro colegiado va a hacer cumplir la ley y va a trascender en la historia. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Muchas gracias, doctores. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, para informarle que no hay más expedientes programados para vista. Perfecto. Buenas tardes a todos los doctores. Buenas tardes, señores magistrados. Nos reunimos en sesión privada en unos minutos. Buenas tardes.